para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mi nombre es Helber Conde y damos inicio a su programa Teología sin Fronteras, programa original de la Iglesia Bautista Reforma del Redentor en Bogotá, Colombia. En esta ocasión el profesor y candidato a doctor en Historia de la Iglesia Cristiana, Joel Sarman, comenzará con el primer capítulo de la Confesión de Fe de Londres de 1689, de las Sagradas Escrituras. Tocará los párrafos del 1 al 4, tratando de responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿la Biblia es la única regla segura? ¿Lo que enseña la Biblia es suficiente? ¿Por qué es suficiente? Confesión Bautista 1689, capítulo 1 de las Sagradas Escrituras. La primera oración del primer párrafo de la Confesión, capítulo 1, dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Esta primera oración no se encuentra en la Confesión de Westminster. ¿Por qué? Porque no habían surgido los Quakers. Los bautistas eran muy conocientes de los Quakers. Los Quakers creían que Dios había dado revelación al creyente individual en su día. Cuando uno acepta eso, no se puede evitar la sugerencia que la revelación dada, la Biblia, no es suficiente. Necesita ese toque personal. ¿Por qué dice eso la gente? ¿Será que no saben interpretar bien la Escritura, no saben cómo manejarla y por eso creen que es necesario que el Espíritu les dé algo de más, algo individual? Tenemos que enseñar cómo manejar la Biblia a todos los creyentes. Aunque no sea tu intención, lo que haces es menospreciar el valor de la Biblia si añades otras cosas, si añades revelaciones personales. Si aceptas otra revelación, la Biblia deja de ser exclusiva. Esta oración del párrafo 1 del capítulo 1 de la Confesión preserva la exclusividad de la Biblia como autoridad infalible. Cuando hacemos la teología tomamos de varias fuentes. Usamos nuestra razón, nuestro conocimiento del mundo, usamos categorías filosóficas, hacemos preguntas que nos ponen los herejes. Tenemos fuentes falibles, pero solo hay una fuente infalible, que es del todo, de toda confianza. Esta es la Biblia. Este párrafo, esta oración exalta las Escrituras. Explica cómo se pronuncia Dios. Se pronuncia Dios a través de la revelación escrita. Esto nos deja usar documentos y consideraciones que no son de la Biblia en forma subordinada. La Biblia es la única regla suficiente, pero no es la única cosa necesaria. Consultamos credos, confesiones, la parte histórica, usamos herramientas del pensamiento como la lógica. No aprendemos a manejar, por ejemplo, el hebreo de la misma Biblia. Tenemos que ir a otras fuentes para que nos ayuden a entender hebreo. Tomamos en cuenta también la situación histórica de la formulación de una doctrina cuando la estudiamos, porque esto informa cómo sale la doctrina. La Biblia es la única regla segura, también es lo que dice la Confesión. No tenemos la misma confianza en la confesión que tenemos en la Biblia. La Biblia apoya la confesión, es el fundamento sobre el cual descansa. La confesión no es el fundamento de la Biblia, porque la Biblia es la única regla segura. La Biblia es la única regla infalible. Tenemos que manejar todo lo demás con más cuidado y con menos confianza, todo lo que no sea Biblia. No rechazamos otras cosas, reconocemos y buscamos entender y manejar debidamente cómo informan estas cosas nuestra teología. Pero la única regla infalible es la Biblia. Sí reconocemos que hay otras fuentes para nuestra teología y tenemos que examinarlas y entenderlas de un modo con una sospecha que no extendemos a las Sagradas Escrituras.
La confesión nos enseña de esta forma lo que pertenece al conocimiento de la salvación que viene de la Biblia, el contenido de nuestra fe que viene de la Biblia y la conducta cristiana que nos enseña la Biblia. El conocimiento salvador es cómo seremos salvos. No lo sabemos aparte de la Biblia. La fe salvadora es algo que también nos enseña la Biblia. Al centro de la doctrina cristiana está el Evangelio. Todo lo demás de la teología se entiende en su contorno. Un ejemplo, si cambias la doctrina del infierno, si dices no me gusta lo que enseña acerca del infierno, ¿qué haces? Vas a cambiar también la doctrina del pecado. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo castigo. El infierno es el castigo, ¿verdad? Por el pecado. Si no tienes el mismo castigo, entonces ya no es grave la culpa. Y entonces estás cambiando el pecado, ya no es lo mismo, ¿verdad? Si cambias la doctrina del pecado por cambiar la doctrina del infierno, vas a cambiar también la doctrina del Salvador. Si no es tan grave ya la culpa por el pecado, no es tan necesario tan grande Salvador. Si cambias la doctrina del Salvador, ¿qué haces? Cambias al Salvador y a la salvación. Cristo ya no tiene que ser el mismo. Y lo que Él hace por ti ya no viene a ser lo mismo. Eso es, así podemos ver como una doctrina como la del infierno, pues se relaciona con la salvación. Y si cambias esa doctrina, cambias lo que está al centro de nuestra teología. Por eso necesitamos que la Biblia nos enseñe estas cosas y nos enseña de la fe salvadora, como dice la confesión, y todo lo que va con ello. El infierno, la depravación humana, lo que es el pecado, lo que sabemos de Dios. Todo se relaciona. Algunas cosas son más centrales, algunas no tan centrales, pero toda la teología se relaciona con la salvación. También dice que la Biblia nos enseña sobre la obediencia salvadora. A consecuencia de los indicativos, fluyen los imperativos en la Biblia. Que Dios nos haya salvado, que tengamos el Salvador y la salvación que tenemos. Estos son los indicativos que nos presenta la Biblia. Pero esto tiene implicaciones prácticas en la vida ahora mismo. Estos son los imperativos, los mandamientos de Dios, lo que Él dice que hay que hacer y cómo hay que comportarnos. Todo esto lo enseña la Biblia. Sigue la confesión diciendo: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Esta oración es otra forma menos directa de decir lo que ya se ha dicho. Lo que la primera oración dio en forma positiva, esta da en forma negativa. La luz de la naturaleza, la creación, la providencia de Dios por su creación, no dan suficiente para que el hombre sea salvo. ¿Por qué no son suficientes? ¿Para qué son suficientes estas cosas? La luz de la naturaleza, la creación, la providencia de Dios por su creación. Son suficientes para condenar a todo el mundo. Romanos 1:19 al 20 dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por el medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Estos versículos no dicen que no saben algo. Dice que sí saben algo, ¿verdad? Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hay cosas que son entendidas por medio de las cosas hechas. Pero sigue el texto en el 21 de Romanos 1 diciendo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Conocen, porque dice pues habiendo conocido a Dios. Conocen, por decirlo así, pero sin reconocer.
Tienen revelación natural. Se puede decir que no hacen teología natural. Dios se revela, ellos conocen, pero no hacen algo con el conocimiento. No lo usan para la gloria de Dios. Conocen también, no solo sin reconocer, pero conocen sin agradecer. ¿Y qué pasa cuando conocen sin reconocer y sin agradecer? Se envanecen en sus razonamientos, razonan sin reconocer a Dios, razonan sin gratitud por sus bienes, y se entenebrece su corazón. Y del corazón procede toda clase de mal. No responde con desear saber más de, o amar a Dios, o quererle entender. No hacen teología natural, con esa revelación natural. Es necesario que Dios les dé una revelación, por consecuencia, para conocer al Dios que los salva y para saber su voluntad salvadora. Eso es lo que está diciendo la confesión. Sigue diciendo: por lo tanto, agradó el Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo que Dios nos ha dado en distintas épocas y en diversas maneras su revelación, como lo dice en Hebreos 1. Hoy no tenemos diversas maneras, tenemos la Biblia. ¿Qué razones da? ¿Por qué tenemos la Biblia y no diversas maneras? Pues una de ellas es para preservar mejor la verdad. Es lo que hace un escrito. Teniendo la Biblia escrita, ¿qué más necesitamos? Es para propagar, no solo preservar, pero también propagar mejor la verdad. Se puede copiar, se puede volver a usar. Es para establecer más seguramente la iglesia con ese escrito fijo y consolar más seguramente la iglesia. ¿Consolarlos contra qué? Contra sus tres enemigos, o en cuanto a sus tres enemigos: la carne, Satanás y el mundo. ¿Por qué habla la confesión de fortaleza y consuelo? Porque no solo hay que resistir a estos enemigos, también hay que tratar las heridas de las luchas. Necesitamos el consuelo de la Biblia. Nos recuerda de algo importante. Esta consolación que tenemos en la revelación de Dios se encuentra en ningún otro lugar. Demasiado buscamos ser consolados por la carne y el mundo, aunque quizás no tanto por Satanás. La pregunta para nosotros es: cristiano, ¿en qué buscas tu consuelo? El Catecismo de Heidelberg pregunta: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es la respuesta que toma este Catecismo de la Biblia? Es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Este es consuelo que hallamos en la Escritura. Este párrafo, el primer párrafo de la confesión, del primer capítulo de la confesión, afirma además que la Biblia es necesaria, ya que las maneras anteriores han cesado. Una gran razón por decir que las maneras anteriores han cesado es decir que existían cuando no estaba completa la Biblia. Otra gran razón es entender que las maneras anteriores autenticaban algo que no se vuelve a reproducir. Los apóstoles, por ejemplo, fueron hombres con un puesto único en la historia del mundo.
introdujeron el cristianismo a la luz del Evangelio, la resurrección y la inauguración de los últimos días. Eso no se vuelve a repetir, ¿verdad? Ellos tenían un trabajo especial. Ellos introdujeron el cambio con señales y prodigios. Ellos dejaron lo que pusieron firme. Y nuestra religión sigue la institución que ellos hicieron. Por eso la Reforma buscó regresar a la enseñanza del Nuevo Testamento. Una reforma es cuando uno reduce lo que existe a lo que fue en su institución. Esa fue una definición de la Reforma que dio John Owen. No seguimos la institución que hizo Moisés, ya que los apóstoles con señales autenticadores cambiaron eso. Hicieron una nueva institución con la venida del nuevo pacto. Nosotros vivimos en la primera edad en la que toda la revelación de Dios para el ser humano caído ha quedado por fin escrita. Y afuera de ella no buscamos revelación especial de Dios. Esta confesión entonces va a promover una doctrina que toma la Biblia como la autoridad suprema. En la Biblia escrita va a encontrar el objeto de su confianza y no en revelaciones a individuos o pronunciamientos de una jerarquía. Nos distingue del catolicismo, que tiene Biblia y magisterio como autoridades. Nos distingue de las sectas que dicen recibir todavía revelaciones de Dios. Los mormones, por ejemplo, tienen más libros que dicen que son parte de la Biblia y que nosotros rechazamos. Los carismáticos reciben profecías directas, pero nosotros rechazamos eso. La confesión aquí explícitamente lo dice. Se puede decir que la religión confesional es una consecuencia de creer que solo la Escritura es palabra de Dios y nada más. Así confesamos lo que Dios revela en la Biblia. El segundo párrafo de este primer capítulo dice así: bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son, y luego los menciona todos los libros, y sigue diciendo, todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. ¿Cómo sabemos que son estos libros y no otros libros? Hay varias formas de saberlo, pero la verdad es que estos son los libros comúnmente aceptados por las personas que vivieron más cerca al tiempo de su escritura que nosotros. O sea, en los primeros siglos surgió la pregunta, ¿cuáles de todos estos libros son y cuáles no son los que son en verdad la Biblia? Los que tenemos forman la respuesta a esta pregunta en esos tiempos. Son coherentes con la enseñanza cristiana. Es otra forma que podemos saber que estos son los libros. La enseñanza cristiana que tenían en esas iglesias por la enseñanza de los apóstoles. Las escrituras del Nuevo Testamento tienen conexión apostólica. Y aquí a través de los apóstoles recibimos la enseñanza de nuestro Señor. Entonces es otra forma de saber cuáles son. Y estos libros han sido reconocidos universalmente por las iglesias cristianas. No se debaten esos 66 libros. Todos los cristianos los aceptan. A no ser que son un loco por ahí diciendo cosas. Este párrafo también habla de la inspiración. ¿Qué es la inspiración? La inspiración divina le da a un libro humano un doble autor. Hay un autor humano que escribe y un autor divino que inspira. Nos da más entonces de lo que un libro humano puede contener, ¿verdad? Nos da un problema también interpretativo. ¿Cómo se relaciona lo que dice el ser humano y lo que dice el autor divino? ¿Cuál es la relación entre estas dos cosas? En el sentido del significado, ¿cuánto podemos entender más allá de lo que pudo entender, por ejemplo, Isaías, cuando estudiamos Isaías? Porque Dios obviamente entiende más de lo que entiende el profeta en su momento. Este no es un problema grave que destruye nuestro poder de interpretar la Biblia, pero sí es algo complejo que hay que tomar en cuenta cuando se interpreta la Biblia. La inspiración también es una doctrina que previene errores.
existe para prevenir errores. O quizás debo decir que la inspiración es un acto que previene errores. La Biblia es inerrante en los originales. Inspiración se toma de una expresión que se usa en Pablo en 2 Timoteo 3:16, cuando dice que toda escritura es aliento de Dios. Dios no respira error. Lo que viene por aliento de Dios no contiene faltas ni contradicciones. No, porque es de Dios. La doctrina de la inerrancia se va a elaborar a fines del siglo XIX. Entonces eso es 2 siglos después de cuando se escribe nuestra confesión, ¿verdad? Pero esta doctrina es una implicación de la creencia que siempre han tenido los cristianos sobre la inspiración de la Biblia. No es una innovación, es una elaboración más detallada de una implicación. Hoy hablamos de inspiración verbal y plenaria, es decir, todas las palabras son inspiradas y no simplemente algunas, y no simplemente las ideas que se derivan de la Biblia. Cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, no hablamos metafóricamente. No es meramente que contiene la palabra entre otras cosas, o que se vuelva la palabra en dado momento. No, es la palabra de Dios. Las palabras de la Biblia son las palabras de Dios. ¿Esto por qué es importante? Pues si tiene errores, ¿sí? si no es palabra de Dios, o si contiene errores, si es palabra de Dios pero no en todas las palabras, si tiene errores en otras palabras, ¿cuáles son esos errores? ¿Cómo los identificas? ¿Sí? Hoy se cree en la evolución, mañana se cree en otra cosa, pero no debemos acomodarnos al error del día para criticar la Biblia. ¿Qué es lo que algunas personas dicen? Dicen, no, es que se equivoca en cuanto a los orígenes, pero no en cuanto a la salvación. Pero van juntos, son cosas ligadas. Si tuviese errores la Biblia, ¿qué clase de literatura sería? ¿Cómo sería distinta a las demás, los otros libros que hay? ¿Sería más que simplemente la famosa y estupenda literatura de los hebreos? Si tuviese errores. Si tuviese errores, ¿cómo afectaría eso sus verdades? Muchos intentan afirmar una Biblia con errores y aún así con verdades fiables a pesar de lo que dicen que son errores. Pero ninguna tal propuesta en realidad ha funcionado. La inspiración tiene un propósito. La Biblia no se ha escrito para satisfacer nuestra curiosidad de dada cosa. No se ha escrito la Biblia simplemente por motivos literarios. La Biblia es nuestra regla de fe y vida, como dice la confesión. Nos revela lo que hay que creer, nos manda cómo hay que vivir, trata a Dios, lo revela, nos explica quién es y nos da a entender a nosotros cómo nos relacionamos con Él. Nos da a entender lo que nosotros somos, le llamamos a eso antropología, la doctrina del hombre, del ser humano. Nos explica lo que impide la relación con Dios, esa es la amartiología, la doctrina del pecado. Nos explica lo que hace Dios, que es la redención, la soteriología, la doctrina de la salvación. Y nos explica lo que espera Dios de nosotros, qué es lo que Dios, siendo lo que es, qué es lo que nosotros, siendo lo que somos, qué es lo que Él espera de nosotros en esta relación. Esta es la gran clave hermenéutica. Busca en la Biblia al Dios que ahí se revela y lo que Él dice de ti, lo que Él hace por ti, lo que Él espera de ti. Si no aprendes más de la Biblia que estas cosas, tendrás gran provecho en ella. Y la pregunta para nosotros, para cada uno de nosotros, es ¿qué buscamos en la Biblia? ¿Qué buscas tú en la Biblia? ¿Buscas controversia? Si quieres controversia, ahí la puedes encontrar. ¿Buscas conocimiento para jactarte o enorgullecerte? Hay muchas personas que se ganan la vida haciendo eso en universidades prestigiosas. ¿Buscas problemas? Si estás buscando estas cosas, estás desperdiciando tu vida.
porque puedes hallar estas cosas en la Biblia, pero hay cosas mejores que puedes buscar. ¿Qué puedes buscar? Puedes buscar consolación y la puedes hallar. Consuelo de Dios, perdón, redención, salvación y vida eterna. Qué necios somos buscando otras cosas que estas grandes y valiosas cosas. Buscas a Dios, en la Biblia lo puedes encontrar. Como en ningún otro lugar en la Biblia hallarás a Dios, porque ahí se revela. Esto es lo que afirma esta confesión. Y en todo el mundo no hay otro libro como la Biblia. Qué triste si tú solo lo usas mal o simplemente lo ignoras. Busca a Dios, que en la Biblia lo encontrarás. El tercer párrafo de este primer capítulo de la confesión nos dice: los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura, y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Esto no es decir que los libros apócrifos no son literatura interesante. Algunos son útiles por su información histórica y por otras razones, pero estos libros no tienen autoridad de enseñar lo que es una doctrina. Es importante guardar la frontera entre lo que es realmente palabra de Dios, por lo que hemos estado diciendo de lo que es la palabra de Dios, y por eso de toda confianza y de toda autoridad, y cualquier otro libro que no es de toda confianza y no contiene autoridad, como son los libros apócrifos. Una pequeña diferencia que se puede ver aquí en la Confesión Bautista, que es una diferencia entre ella y la Confesión de Westminster, es donde dice que los libros apócrifos no forman parte del canon o regla de la Escritura. Westminster dice no forman parte del canon de la Escritura y no añade o regla como la nuestra. Canon quiere decir regla. Nuestra confesión lo explica, ¿sí? Por ejemplo, la gente puede oír la palabra canon y decir, ¿eso qué quiere decir? Pues la confesión de Westminster nunca se les ocurrió decir, bueno, esto quiere decir regla. Los bautistas lo añadieron porque dijeron, bueno, va a haber preguntas, ¿cómo lo resolvemos? Pongámosle ahí lo que quiere decir. Es un ejemplo de una modificación que sin hacer un cambio da un poco más de claridad. El párrafo número 4 de este primer capítulo dice: la autoridad de las Sagradas Escrituras por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Uno puede ver que los versículos puestos para apoyar esta sección son bastantes, si lo miras en la confesión. La autoridad que vemos en la Biblia no nos la inventamos, no la desarrollamos como implicación de esto y aquello. La Biblia habla con autoridad, espera ser tomada con autoridad, viene con autoridad, y esta autoridad es parte de lo que es como palabra de Dios. Si Dios se pronuncia, lo hace con autoridad o no dice nada. Dice la confesión que no depende del testimonio de un hombre o iglesia porque nosotros no determinamos lo que es la Biblia. Reconocemos lo que Dios ha dado en la Biblia como Biblia. Esto no es decir que no nos ayudamos los unos a los otros, pero la autoridad de la Biblia no depende de la confesión, no depende de tu pastor, no depende de una denominación o grupo. Es reconocida por los cristianos porque ya la lleva. La autoridad no es algo que le hemos otorgado nosotros a la Biblia. Hay quienes buscan negar la inerrancia, pero quieren mantener la autoridad. Dicen que la Biblia tiene errores, pero no pierde autoridad. El problema es reconciliar el concepto de un escrito a la misma vez autoritativo y erróneo. No se ha hecho, porque no se puede hacer. Por eso concluye el párrafo: debemos recibir la palabra porque es palabra de Dios, completamente autoritativa, infalible, inerrante. Y vemos que este párrafo conecta la verdad con la autoridad. Son conceptos relacionados. Podría decir, autoridad de la Biblia depende de Dios, quien tiene toda autoridad, pero no dice eso la confesión, ¿verdad? Dice que depende de Dios, que es la verdad. La autoridad depende de Dios, que es la verdad misma.
El concepto de la autoridad requiere confianza. Confianza requiere algo sobre lo cual confiar. Esto lo provee la verdad. Dios no miente. Dios no es autor de errores o engaños. Su palabra viene con autoridad porque viene de Él sin error. Los que se meten a cambiar la inerrancia de la Biblia, temo, van a cambiar lo que es Dios, que la garantiza por ser el que habla esta palabra. Y eso es grave. Terminamos Teología sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor de Bogotá, Colombia.